Hola a todos, bienvenidos al podcast del blog automatizandomanzanas.com. Aquí hablaremos sobre aplicaciones, scripts, flujos de trabajo y en general todo aquello que nos ayude a delegar las tareas recurrentes a automatizaciones en nuestros dispositivos Apple. Aplicaciones como Automator, Workflow o lenguajes como Apple Script serán nuestros mejores aliados. Me llamo Alberto y empezamos. Hola a todos. Pues sí, el título del episodio reza Workflow. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un monográfico sobre esta aplicación que nos permite automatizar flujos de trabajo en nuestros dispositivos iOS. Pero antes de nada, vamos a hacer agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Pues con Anipi y con Raúl USX, que nos han dejado sendas reseñas, ¿no? Anipi en particular, la reseña preguntaba si íbamos a tocar el tema de Hazel o no. Hazel, sabéis que es una aplicación para MacOS, pues que permite automatizar muchas tareas, ¿no? Desde movimiento de carpetas, adjuntar scripts a ciertas acciones y demás. Yo hablaré de Hazel cuando tenga cierta autoridad para hablar sobre él, ¿no? No soy, aunque sé la potencialidad de esa aplicación y la utilidad, no soy usuario activo de Hazel y si yo creo que no puedo aportar valor añadido, no lo voy a hablar. Eso que quede claro. Bueno, con Hazel y con Alfred y demás, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros dos que nos habéis dejado reseñas, a todos los que nos escucháis y si os animaría que nos dejéis alguna. ¿Por qué? Pues porque estas reseñas y las descargas o escuchas es lo que hace que estemos bien posicionados. Hemos estado en las últimas 2 semanas muchas veces posicionados entre los primeros 15 podcasts de tecnología en iTunes. Eso que hace nos da visibilidad y a mí, ¿en qué me beneficia? Me beneficia en que se me transmite más feedback, porque lo que yo quiero es, tanto en la web o en el canal de YouTube y en el mismo podcast, es producir contenidos de vuestra utilidad. O sea, yo puedo generar contenido e imaginarme lo que sería útil para vosotros, pero prefiero hacer algo o romperme la cabeza en hacer una automatización que te sea útil a ti y a otra gente. Es decir, automatizaciones más reales, ¿no? Mis necesidades son distintas de las vuestras, evidentemente. Y sí, haceros una petición. Tengáis un poquito de paciencia. Estoy recibiendo feedback, pero hacer una automatización no son 2 días, ¿no? Si hay que hacer un script, pues hay que pensarlo, hay que desarrollarlo, hay que escribirlo, hay que probarlo. Y cuando uno tiene una certeza de que funciona, entonces se publica, que lleva su tiempo y ya se comparte, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que me habéis hecho propuestas están apuntadas en OmniFocus, en su listita, y poco a poco irán saliendo, ¿de acuerdo? Para reforzar esto, he pensado que una buena idea, si lo transmití en Twitter, sería, pues, si alguien conociera algún plugin de WordPress, ¿no? En el cual vosotros pudierais escribiendo peticiones, ¿no? Pues para hacer automatizaciones y que la gente las fuera votando y así viéramos entre todos qué se está cociendo, pues a lo mejor sería mejor, porque claro, hasta ahora me lo escribí en el formulario de contacto y es privado entre 2 personas, ¿no? A lo mejor otra persona también tiene esa necesidad y no lo sabe y podría aportar algo más de información para ejecutarla. No sé, bueno, en resumidas cuentas, si conocéis algún plugin de WordPress en el que la gente pueda colgar ahí sus necesidades, sus propuestas y que fueran visibles para todo el mundo, os lo agradecería que me lo dijeseis. Bueno, hecha esta introducción inicial, vamos con el tema. Workflow. ¿Qué es Workflow? Bueno, pues Workflow, como todos sabemos, y el que no se lo decimos ahora, es una aplicación para iOS, es decir, para nuestros iPads y nuestros iPhones. También tiene su aplicación para el Apple Watch, pero bueno. Y es una herramienta que nos va a permitir diseñar flujos de trabajo con los cuales implementar automatizaciones que tengamos necesidad de ellas, ¿no? ¿Cómo funciona esta aplicación? No vamos a describir toda la interfaz de la aplicación, no. Vamos a hablar aspectos generales, ¿no? Y como tal, pues diremos que es muy parecida,
dicho esto entrecomillado, a Automator, si la has usado en MacOS, ¿no? Mediante el cual, mediante el uso del drag and drop, ¿no? Pues vamos arrastrando acciones pues en una, vaya por Dios, vamos arrastrando acciones y vamos creando flujos de trabajos mediante la concatenación de dichas acciones. Es decir, desde arriba a abajo, ¿no? En el canvas vamos arrastrando acciones, las cuales forman el flujo de trabajo, ¿no? Y podemos decir que podemos desarrollar en iOS, mediante esta aplicación, flujos de trabajo realmente potentes. Bueno, o sea, esto no es una aplicación cualquiera, si se me permite decirlo, ¿no? ¿Qué nos aporta Workflow? Workflow nos aporta acciones con las cuales interactuar con múltiples aplicaciones. O sea, ya veremos después con cuáles podemos interactuar, ¿no? La tenemos disponible, como hemos dicho, para iOS, bien sea para iPad, iPhone y el Apple Watch. Aspecto importante que no se suele comentar mucho es el siguiente. Con Workflow desarrollamos e implementamos automatizaciones activas. ¿Y esto que para mí qué es activa? Así lo he definido. Pues que nosotros tenemos que lanzar o ejecutar el flujo. Tenemos que darle con el dedito al botón. Ser nosotros activos partícipes del lanzamiento del flujo de trabajo. No sé si me he explicado. Esto, si estáis también en el mundillo, sabréis que hay otra plataforma, ¿no? Otra aplicación que nos ayuda también a automatizar, como es IFTTT, ¿no? If This Then That, que es muy conocida, que también nos conecta con cientos de aplicaciones y servicios, pero esta es en su mayoría pasiva. ¿Diferencia entre activa y pasiva? Pues bueno, si habéis visto en la web, tenemos colgado un post de IFTTT sobre cómo automatizar la respuesta a un seguidor en Twitter, ¿no? Es decir, un seguidor nos sigue en nuestra cuenta de Twitter y yo quiero que mínimo darle un saludo y un pequeño agradecimiento. Ya está. Ahora bien, yo no le doy al dedito para escribir ese tweet. Y IFTTT se conecta y tiene pues como un pequeño espía que detecta cuando tenemos un nuevo seguidor. Y cuando pasa eso, entonces se activa un flujo de trabajo que lo que hace es, en este caso, responderle o lanzar una respuesta mediante un tweet a ese seguidor, a ese nuevo seguidor que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia entre automatizaciones activas y pasivas. ¿Qué más? Bueno, pues esta aplicación Workflow, si no recuerdo mal, creo que me costó 4,99 hace un par de años que la tengo. Pero sí, no estoy equivocado, creo que es ahora gratis desde que Apple la compró hace no mucho. Así que si no la tenéis, aprovecharos para tenerla porque es gratuita. No vaya a ser que cambien en un futuro. Bueno, dicho esta pequeña introducción sobre Workflow, ¿cómo vamos a seguir? Pues vamos a comentar el historial de actualizaciones de Workflow. ¿Y por qué? Porque siguiendo el timeline de las actualizaciones vamos a ver o descubrir cómo ha evolucionado la aplicación, ¿no? Con los soportes que se le han hecho o incluso algunas cositas que se le ha quitado. Entonces esto nos va a servir pues para ver cómo ha evolucionado la aplicación, ¿no? Y qué prestaciones tiene actualmente y se le han ido añadiendo a lo largo del tiempo. Esto es útil, ¿por qué? Porque seguro que alguna se nos pasa. A mí se me ha pasado documentándome un poquito. Entonces, ¿la información de dónde la ha sacado? Directamente de la página oficial de Workflow. ¿De acuerdo? Entonces, la primera actualización a la aplicación pues fue en febrero de 2015, fue la 1.1. Y aquí, como aspecto relevante, que es lo que voy a comentar respecto a todas las actualizaciones, aspectos relevantes, no voy a enumerar y listar, se ha añadido tal acción, sino comentaré los aspectos que para mí son cruciales. Bueno, pues en esta, de febrero de 2015, ya se nos permitió ejecutar con doble tap un workflow desde My Workflows, ¿no? Sabéis que en la aplicación tenemos la ventanita, que son mis flujos de trabajo, y que tenemos la opción de con un tap meternos en el canvas y ver el flujo por dentro, o mediante un doble tap directamente lanzarlo. Pues esto lo podemos hacer desde febrero de 2015. La siguiente actualización menor fue en abril del 15, la 1.2, en la cual se añadió ya el soporte Workflow para el Apple Watch. Ya tenemos la aplicacioncita en nuestro reloj.
La 1.2.2 fue en junio del 15 y ya se nos permitía mandar email sin hacerlo manualmente dándole al botoncito de send, de mandar. Esto es particularmente útil en el caso de que tengamos que mandar en un flujo de correo varios correos, ¿no? Y no tener que estar con el dedito mandar, sino que programáticamente se nos deja mandarlo, ¿no? Esto es interesante. En agosto del 15 tenemos la actualización, la 1.3, ¿no? Para mí muy importante. ¿Por qué? Porque se crea el Today Widget, que sabéis que el Today Widget lo tenemos en el centro de notificaciones y con el dedito arrastramos de arriba abajo en la pantalla de inicio, ahí tenemos el Today Widget y nos da la opción de ejecutar los flujos desde el centro de notificaciones. Es decir, nosotros dentro de la aplicación Workflow podemos decir, este flujo quiero que esté en el Today Widget, y de tal forma que cuando yo arrastre con el dedo de arriba abajo desde la pantalla de inicio, me va a salir el Today Widget y ahí estarán los flujos que yo he decidido que estén ahí y ejecutarlos con un tap. Es útil. Y en esta actualización, la 1.3, también se dio un aporte muy importante bajo mi punto de vista, que es la sincronización de los flujos de trabajo entre distintos dispositivos. Podemos tener la aplicación tanto en iOS como en el iPhone con el iPad. Bajo mi punto de vista es mucho más cómodo y visualmente más fácil realizar o desarrollar un flujo de trabajo en un iPad, que es más grande, vemos las cosas mejor que en un iPhone. Es cuestión de gusto. Lo que no es cuestión de gusto es que desde agosto del 15 se sincronizan. Cambios que hagamos en un iPhone, tendremos los cambios en el iPad disponibles y demás. Muy útil. Seguimos. En septiembre del 15 salió la actualización, la 1.4, ¿no? ¿Y qué aspectos importantes nos dio? Bueno, pues ya se nos permite buscar y ejecutar flujo de trabajo desde el Spotlight en la pantalla de inicio. Muy útil. Spotlight sabéis que es un buscador potentísimo que tenemos tanto en iOS como en MacOS, ¿no? Bueno, pues si yo sé una palabra clara de ese flujo, la escribo, la busco con Spotlight y con un tab lo lanzo, ¿no? Interesante. Se añadió también el 3D Touch y se habilitó un aspecto muy importante en Siri, que es crear recordatorios de flujo de trabajo. Es decir, tú estás en un flujo de trabajo y le dices, Siri, recuérdame ejecutar este workflow dentro de 15 minutos. Y Siri nos lo va a recordar, no lo va a ejecutar, porque nosotros activamente lo tendremos que hacer. Pero bueno, sí tenemos la opción de añadir flujos de trabajo a recordatorios. Muy interesante. Yo lo uso mucho. En la web tenemos un post sobre esto. Lo dejaremos en las notas. ¿Qué más cosas de esta actualización? Bueno, pues permitió ya que Workflow se ejecutara nativamente en el Apple Watch. O sea, una ejecución nativa no derivada del telefonito, sino desde el propio Apple Watch. Interesante en cuanto a rendimiento. De septiembre del 15 pasamos a noviembre del 15, en el cual fue la actualización menor 1.4.2, en el cual se lanzaron dos acciones importantísimas para mí, que fueron Save File y Get File, ¿no? Estas son dos acciones que nos permiten trabajar con archivos, pues que tengamos en nubes, o, en fin. Estas dos acciones con posterioridad veremos que sufrieron un cambio radical y a mi opinión bastante importante, ¿no? Pero bueno, se crearon en noviembre de 2015, ¿no? En diciembre de 2015, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el soporte con acciones para las ráfagas y las live fotos, ¿no? Para que le guste todo el tema de fotos, bueno, pues ahí ya se introdujeron estas dos acciones para el tema de ráfagas y live fotos. En mayo del 16, pasamos de diciembre del 15 a mayo del 16, lanzaron una actualización bastante importante. ¿Por qué? Que es la 1.5, porque ya integraron acciones con distintos servicios de aplicaciones, como son Trello, Ulises, Apple Music y la App Store, ¿no? Bastante importante, ¿no? Pues son servicios y aplicaciones que usa bastante gente. ¿Qué más se hizo en esta aplicación? Pues se añadió un campo de búsqueda en la ventana de mis workflows. Y esto es muy útil, ¿por qué? Aunque parezca una nimiedad. Pues porque a medida que vamos usando la aplicación, vamos haciendo nuestros propios workflows o conseguimos otros workflows de otras personas o terceras partes que son útiles y los comparten. Y lo cierto es que se va creando pues una cantidad relativamente amplia grande de workflows, ¿no? ¿Esto en qué deriva? Pues era un caos
manejar y encontrar un workflow. Prácticamente había que ir uno por uno buscándolo. Con este campo de búsqueda, si sabemos una palabra clave, pues lo buscamos y lo encontramos rápido, ¿no? Muy útil. Y esta teoría la voy a enlazar con una petición general, ¿no? Porque va a llegar un día en que 3 o 4 nos vamos a plantar en Cupertino y le vamos a dar un susto a uno. Vamos a ver. Por favor, ponernos ya carpetas para organizar los workflows. No, desconozco el motivo y la dificultad inherente que debe de haber para conseguir esto, ¿no? Pero por favor, unas carpetas para que los usuarios organicemos nuestro flujo de la manera que estimemos más conveniente. Pues por tipos de flujo, o por lo que hacen cada uno, por la temática en la que están basados o para la que sirven esos workflows, ¿no? Pero en fin, organizar y no tener un listado infinito, ¿sí?, de workflows desordenados, ¿sí? Petición y amenaza que dejo aquí. Bueno, después del 1.5, que fue importante, bajo el punto de vista, vino la 1.5.1, que fue un mes después. Esta fue en junio del 16. ¿Por qué fue importante para mí? Porque se permitió la integración con IFTTT. Y se nos permite ya ejecutar recetas de IFTTT desde Workflow. Es decir, bajo nuestra participación activa, ejecutamos recetas de una aplicación o de una plataforma que permite la automatización pasiva. Es interesante esto, ¿no? Como ejemplo de esto, pues por ejemplo, podemos crear desde Workflow un enlace de asociado de una URL y colgarlo en un grupo o canal de Telegram, ¿no? Lo que es la creación del enlace de asociado mediante un algoritmo lo hacemos por Workflow y el colgarlo en Telegram con IFTTT. Esto sería un ejemplo, ¿no? Y también en esta actualización se integró con los servicios de Blink Inline, ¿no? ¿Qué vino después? Pues después vino la 1.5.2, que fue en septiembre del 16. Ya nos vamos acercando al presente. ¿Por qué fue importante? Pues porque ya se permitió el reconocimiento de voz con la acción Dictate Text. Esto tenemos un artículo también. Tenemos un artículo en la web, lo dejaremos en las notas. Y esto es muy importante, yo al menos lo uso a diario. Además, hay que decir que el reconocimiento de voz es muy bueno. O al menos así me lo parece a mí. Un mes después, en octubre del 16, se lanzó la 1.5.1, ¿no? Que en teoría es una actualización menor, pero ¿qué? Pues que permite a Workflow trabajar prácticamente casi con cualquier API que tengamos. La acción que Contents of URL ahora soporta solicitudes post y put, lo cual es muy importante. Se añadieron 2 acciones para comprimir y descomprimir archivos, cosa que hacemos o algunos lo utilizamos a diario. Y se añadieron acciones, ¿no?, relacionadas con las APIs o para el trabajo con APIs y extraer la información de ellas, como son Dictionary y Set Dictionary Value. Esto es un aspecto ya quizá un poco más avanzado, ¿no? Y aunque la documentación de Workflow tiene un artículo completo explicando su uso, yo creo que es muy interesante y a ver si no lo más tardar pues haremos un artículo sobre el uso de estas acciones diccionario. Bien, en noviembre del 16 se lanzó la 1.6, que fundamentalmente fueron retoques estéticos, ¿no? Se rediseñó la galería, se introdujo un buscador en la galería, con lo cual filtrar o tratar de encontrar algunos workflows por temática, ¿no?, por palabra clave, y se crearon los perfiles, ¿no? Si nos damos cuenta, dentro de Workflow podemos crear nuestro perfil y poner los datos que queramos y hacerlos públicos los que queramos de esos que hayamos metido. De esa forma, si nosotros compartimos un flujo y lo mandamos a la galería, pues la gente podrá reconocernos e incluso podrá contactar a nosotros por el medio que nosotros hayamos habilitado, ¿no? Está interesante, pero bueno, fueron aspectos estéticos, ¿no? En la 1.6.1, que fue en diciembre de 2016, se integró OpenAir y Bear, ¿no? Bear, sabéis que es una aplicación de notas, sabéis que tenemos un post bastante completo sobre cómo usar sus acciones, y esta aplicación de notas ha avanzado y está avanzando en eficiencia bastante rápidamente, incluso ha sido, si no recuerdo mal, creo que fue premiada el año pasado por los Apple Design Awards, ¿no?
interesante, ¿no? Por lo menos saber que existe esta aplicación y que es realmente buena. De diciembre 16 pasamos a febrero del 17 con Workflow 1.7, en la cual se lanzaron las Magic Variables, ¿no? Las variables mágicas, vamos. Esto para mí ha sido uno de los lanzamientos más importantes de todos los que ha habido, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante las variables mágicas, ¿qué es lo que hace Workflow? Pues Workflow nos guarda la salida de cada acción y nos la guarda internamente en una variable, ¿no? ¿Para qué nos la guarda? Por si la podemos o la queremos utilizar con posterioridad en el flujo. Esto no es que lo inventé yo. ¿Cuándo y para qué se crea una variable? Para guardar información que vamos a usar con posterioridad. Esto es así desde los fenicios. Con las Magic Variables, ¿qué nos permite? Pues no tener que crear con acción, con set variable, ¿no?, esa variable. ¿Por qué? Pues mediante las Magic Variables, si yo más adelante en el flujo necesito la salida de una acción en particular, la busco y la añado al flujo de trabajo. ¿Esto qué nos hace? Nos mejora mucho la lectura del flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque nos reduce las acciones que tenemos que crear, ya que muchas creaciones de variables mediante la acción set variables ya no son necesarias. Con lo cual reducimos el número de acciones en el flujo y por ende mejoramos la legibilidad del flujo de trabajo. Novedad importante, las variables mágicas. Y esto fue en febrero del 17, pero es que 20 días después, es que tenían prisa en lanzar las variables mágicas, pues lanzaron la que para mí es la top de las mejoras de esta aplicación, que es la acción Run Workflow. Esta acción Run Workflow, tenéis distintos posts en la web, la hemos usado muchísimo. Tenéis en nuestro canal de YouTube, en el apartado de Workflow, bastantes, no sé, 3 o 4 vídeos en el que explicamos cómo usarla, por qué usarla. Y aquí, que tampoco vamos a hacer un monográfico sobre la acción Run Workflow, pues sí vamos a comentar la novedad más potente para nosotros, lo reincidimos. Y es muy útil para reutilizar código y la creación de tareas secundarias. Y os voy a poner 2 ejemplos. De los últimos posts que hemos hecho, uno es calcular o averiguar si 2 números son divisibles entre sí. Y otro es calcular si un año es bisiesto entre sí. Estos 2 son 2 rutinas secundarias, ¿no?, que yo por lo menos tengo guardado en Workflow. ¿Por qué? Porque en un futuro, casi con toda seguridad, me voy a encontrar con un problema, como con un algoritmo en el cual dentro yo necesite saber si 2 números son divisibles. Entonces, no voy a tener que volver a escribir las 15 o 17 acciones que tenga. Ya tengo ese workflow hecho, testado y probado, ¿no? Con lo cual, mediante la acción Run Workflow, lo que voy a hacer es llamarlo a esa rutina. Con esto, reutilizo código, reutilizo workflows, y aparte me hace que en el workflow principal, ¿no?, yo no tenga 78.000 acciones, sino tenga a lo mejor 20 acciones que me permitan leer de un vistazo cómo funciona ese flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo delegados en otros flujos de trabajo rutinas secundarias o auxiliares. Por ejemplo, en el último post de Workflow hicimos, creo que es el de cómo sabéis un año bisiesto, ¿no? ¿Y de qué se basa? Yo desde un Workflow principal, ¿no?, le pido un Workflow principal que simplemente es de carácter didáctico, ¿no?, para que veáis cómo se usa. Pues ese le pide al usuario que le escriba un año, ¿no?, el 2015, el 21. Una vez acepta ese dato, ese Workflow principal le dice si este año es bisiesto o no es bisiesto, ¿no? Pero claro, para calcular si ese número es bisiesto, ese Workflow principal llama a una rutina secundaria que calcula si ese año es bisiesto, que a su vez llama a otra rutina secundaria que calcula si 2 números son divisibles entre sí. ¿Por qué? Porque para el cálculo de un año bisiesto se necesita calcular 2 o 3 veces, porque el algoritmo para calcular si es bisiesto así lo exige, si 2 números enteros son divisibles. Con lo cual, resumiendo, desde un flujo principal, mediante la acción Run Workflow, llamo a otro, el del cálculo de bisiesto. Y de ese cálculo de bisiesto llamo 2 o 3 veces, mediante la acción Run Workflow, a otro flujo de trabajo que calcula si 2 números enteros son divisibles, ¿no?
Esta novedad es fundamental. Si no implementara la acción Run Workflow para calcular, para el simple cálculo si un año es bisiesto, para gestionar de esa forma correctamente calendarios, por ejemplo, ¿no? Pues necesitaría triplicar el número de acciones en un sencillo flujo de trabajo. O sea, para mí es de lo más importante. Es la novedad más importante desde que se lanzó Workflow, sin ningún género de duda. Esto, y cuando nos dejen organizar nuestros flujos en carpetitas, pues también lo agradeceremos, ¿no? Bueno, de febrero del 16, mediante esta genial actualización, pasamos a de febrero del 17 a marzo del 17, la 1.7.2, en la cual Workflow se integra con Box, o Box se integra con Workflow. Para el que no lo sepa, Box es un servicio de nube, ¿no? Análogo al de Dropbox, ¿no? Y, aparte de esta integración, se agruparon acciones para obtener y modificar y anexar archivos de las nubes en una misma acción. Es decir, me voy a explicar mejor. Por ejemplo, dentro de la acción GetFile podemos obtener archivos de iCloud Drive, Dropbox y Box. Es decir, no estaban las acciones disgregadas, sino ahora desde GetFile, dentro de esa acción, seleccionaremos qué servicio de nube queremos. Eso es importante, ¿no? Y ojo con el trato distinto que da Workflow a Dropbox y Box con respecto a iCloud Drive. iCloud Drive es de Apple y presenta unas restricciones que no tienen Dropbox y Box. Con lo cual, os recomendamos la lectura del post que hicimos sobre la acción GetFile a fondo, porque ahí os recomendamos qué nube usar en cuestiones de automatización, lógicamente, porque hay cosas que no podréis hacer con iCloud Drive y sí podréis hacer si los archivos los tenéis alojados en Dropbox y Box. Os recomendamos la lectura de ese post, ¿de acuerdo? En marzo del 17 salió la 1.7.3, ¿no? En la cual, si no recuerdo mal, creo que coincidió con la compra de Workflow por parte de Apple, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que directamente se cargaron ciertas acciones que se relacionan con Google, Pocket, Line, Telegram y Uber, ¿no? Desaparecieron, ¿no? Y aparte de eso, y debido a esta desaparición de Google, pues Get Travel Time y Get Distance, para efectuar esos cálculos se basan ahora en Apple Maps, no en Google Maps. Bueno, esto fue lo que... Después de esta fue la 1.7.4, que fue en mayo del 17, ¿no? En la cual volvieron a estar disponibles acciones relacionadas con Google Chrome y Pocket, ¿no? Pues se ve que Apple compró esto en marzo, dijo, pues ya no tenéis nada que ver con nosotros, y debió haber alguna negociación, lo desconozco, y readmitieron la acción, o nos volvieron a dar a los usuarios acciones para tratar con Google Chrome y Pocket, ¿eh? Bueno, pues esto ha sido el roadmap, ¿no?, de Workflow, ¿no? Su listado de actualizaciones. Bueno, actualizaciones tienen muchísimos más aspectos, ¿no? Pero como hemos comentado, estos son los aspectos claves que ha habido desde el 2015 hasta ahora, en mi opinión, ¿no? Siguiente tema que vamos a tocar, ¿no? Si tenemos ya una idea de lo que es Workflow, perfecto. Si no la tenemos y a lo mejor tenemos idea de cómo es Automator para MacOS, ¿no? Quizás sea importante ver algunas diferencias, ¿no? Por supuesto, sin ser exhaustivo, pero bueno, que veamos qué podemos hacer con una, qué no podemos hacer con otra y viceversa, ¿no? Entonces, os voy a comentar a título informativo, ¿no?, ciertas diferencias interesantes que yo veo, ¿no? Workflow, la primera es que, a mi entender, Workflow dispone de un mayor número de acciones que nos permiten relacionarnos con terceras partes, ¿no? Por ejemplo, con notas, pues tenemos notas de Apple, Bear, Evernote y demás. Con respecto a nubes, Box, Dropbox, iCloud Drive. Para chatear, mensajes, WhatsApp, Telegram se lo cargaron, ¿no? Esto con Automator, si nosotros nos compramos un Mac y vemos las acciones disponibles que nos dejan así de base Automator, vemos que, aunque son muchas, ¿no?, para relacionarnos con terceras partes, servicios o aplicaciones de terceras partes, la verdad es que pues bastante pocas. Otra diferencia: Workflow incluye bloques
if. Esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante los bloques if, es decir, si pasa esto, quiero que el flujo se vaya por aquí y haga esto. Si pasa lo otro, pues entonces quiero que se haga esta otra cosa, ¿no? Eso nos permite dotar al flujo de cierta inteligencia, ¿no? Y no tener que crear dos flujos de trabajo prácticamente iguales, solo que se ejecuten de una forma u otra porque haya pasado una pequeña diferencia, un pequeño evento. Mediante los bloques if agrupamos esos posibles dos flujos de trabajo distintos en uno. Si pasa una cosa, que se ejecute esto, y si no, esta otra distinta. Esto lo podemos hacer con Workflow. No solamente es que incluya bloques if, es que los ponemos a anidar, ¿no? También tenemos un post en la web donde, en base a la edad de que tenga, es un ejemplo teórico, ¿no? Y didáctico, pero bueno, que en base a la edad, pues un bloque if da un mensaje, pero después dentro de ese bloque if lo anido con otro, en el cual digo, bueno, pero si la edad es entre lo otro y lo otro, pues entonces, es decir, simplemente para mostrar que se pueden anidar bloques if. Y dividir así la ejecución o derivar la ejecución del flujo por distintos canales, muchos más. Esto Automator no lo hace, ¿no? Automator es de arriba abajo y sin pensar, haz esto, ¿no? Bien es verdad que dice la gente, bueno, pero es que Automator te incluye la opción ejecutar Apple Script o ejecutar JavaScript, ¿no? Que ahí sí puedes escribir un script con ifs, con repeat y con toda esa historia. Bueno, sí, pero es que al que programa, ¿no? La mayoría de las cosas no lo hace en Automator, ¿eh? Lo hace con Apple Script a lo grande. Tanto Automator como Workflow tienen la gran ventaja de que nos permiten, a lo que nos cuesta, ¿sí?, hacer automatizaciones sin prácticamente saber programar nada, ¿sí? Entonces, partiendo de base, Workflow en este sentido está mucho mejor dotado de lo que lo está Automator, ¿sí?, en mi punto de vista, ¿no? Otra diferencia, los bloques repeat son mucho más eficientes. De hecho, bueno, Workflow los tiene, los bloques repeat, y Automator lo que tiene es un loop, ¿no?, que, a mi entender, deja bastante que desear, ¿no? Es decir, en cuanto a repeticiones que queramos hacer dentro de los flujos de trabajo, Workflow lo tiene mucho mejor implementado, ¿no? Otra diferencia, pues iOS no permite una automatización total, ¿no? En MacOS sí, ¿no? Yo en MacOS, cuando hacemos un flujo de trabajo en el cual yo le quiera mandar un mensaje a alguien, pues lo manda y punto, ¿no? Con iOS, si yo quiero mandar un mensaje, sí, mandar un mensaje, pero tengo que darle al botoncito con el dedo de mandar, send, ¿no? Esto es digamos que es una automatización partido por dos. Es decir, con Workflow, un cierto número de automatizaciones vamos a seguir dándole al dedito para que se terminen de ejecutar, ¿no? Bueno, con MacOS esto tenemos libertad absoluta, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo de esto es lo que hemos comentado, ¿no? Podemos añadir recordatorios, flujo de trabajo a recordatorios, pero no decirle a un recordatorio que se ejecute el flujo de trabajo a las 10 de la tarde del domingo, de 10 de la noche del domingo, ¿no? No sé si veis la diferencia, ¿no? Otra diferencia, y a mi juicio muy importante, ¿no? Y es la excelente documentación que tiene Workflow, ¿sí?, con respecto a Automator. Automator es la documentación que tiene es de tipo Apple, muy minimalista, una línea con 5 palabras para cada acción y punto. No. Workflow nos provee de una extensa documentación, que si queréis os la voy a pasar a resumir en cómo está dividida, ¿no? La documentación que nos aporta Workflow está dividida en 5 partes, ¿no? Una es cómo empezamos, otra es cómo crear los flujos de trabajo, cómo los manejo, los organizo, aspectos avanzados en la gestión de los flujos de trabajo y diferentes formas de ejecutar o lanzar un flujo de trabajo, ¿no? Entonces, os comento muy rápidamente en qué se basa cada una de estas 5 partes. La primera parte, que es Getting Started, pues nos habla de los conceptos básicos del flujo de trabajo y unas recomendaciones sobre qué automatizar. Esto lo hemos tratado nosotros en otros podcasts anteriores, ¿no? Que no hay que automatizar a discreción, sino que para automatizar hay que hacer un previo estudio. Es decir, ¿qué me cuesta a mí implementar esa automatización con respecto al beneficio que voy a obtener de ella?
¿no? Si voy a tardar 4 horas o 5 días en desarrollar un flujo de trabajo que me va a ahorrar 1 segundo cada vez que lo ejecute, mal negocio es, ¿no? Estoy resumiendo, estoy generalizando, que no se debe hacer, pero por ahí voy, ¿no? Entonces nos aportan unos consejos que, como pueden ser, con qué frecuencia realizamos la tarea, cómo es difícil de ejecutar esa tarea en iOS, ¿no? Si nos exige esa tarea mucha exigencia mental, es decir, si es tediosa o si no lo es, ¿no? En fin, nos da unos consejitos, ¿no?, que debemos seguir para desarrollar flujo de trabajo, ¿no? El segundo bloque está referido a la creación de los flujos de trabajo. Pues nos dice cómo crear un nuevo flujo de trabajo, cómo usarlo desde el Today Widget, cómo desde las acciones extensión, las Action Extension, que son ideales para la acción Run Workflow, porque hemos dicho que con Run Workflow llamamos a otro flujo de trabajo. Pero si yo, por ejemplo, como hemos comentado, yo quiero crear una rutina que me calcule si 2 números son divisibles, desde la acción Run Workflow yo debo pasarle los parámetros que sean esos 2 números. Con lo cual paso esos 2 parámetros y el otro workflow ya con esos parámetros de entrada me calcula si son divisibles o no, ¿no? Con lo cual las Action Extension ideales para o deben estar íntimamente ligadas a las Run Workflow, ¿no? O desde el Apple Watch, ¿no? El tercer bloque está referido a cómo manejar, organizar los flujos de trabajo, ¿no? Y se nos explica cómo organizarlo, cómo se sincronizan y cómo se comparten. El cuarto bloque está referido más a cómo usar las acciones, es decir, un uso avanzado del flujo de trabajo, ¿no? Nos explica cómo usar if, el repeat, cómo crear las listas, etcétera. Este cuarto bloque lo debemos leer todos sin excepción, ¿no? Muchas de las dudas que tenemos se resuelven leyendo este bloque. Y el quinto bloque se nos describe diferentes formas que tenemos de lanzar o ejecutar los flujos de trabajo, ¿no? Que si desde Spotlight, desde el Home Screen, desde recordatorios usando Siri, desde Drush, o aplicaciones de terceros, ¿no? Como Launch Center Pro y Launcher, ¿de acuerdo? Esta actualización esta documentación, lo repito, es de agradecer. Esto no es lo normal en este mundillo, que una aplicación tenga en su web esta documentación tan extensa como la tiene, ¿no? Aprovechémonos de esto, ¿no? Repito, esto en Automator no se ve ni en pintura, ¿no? En Automator hay que buscarse la vida con la documentación oficial de Apple, que encima la que ofrece es a nivel de cómo desarrollar tus propias acciones, que digamos ya que tienes que saber un poquito de Xcode, tienes que saber programación y demás. Con respecto a la información y la documentación de uso general de la aplicación, te tienes que ir a terceras partes en la web y buscar, ¿de acuerdo? Así que reincidimos, muy buena documentación la que aporta Workflow. ¿Y qué otra diferencia muy interesante podemos comentar sobre Workflow respecto a Automator? Pues que es una aplicación que está bastante actualizada. Bien, es verdad que desde la compra de Apple se ha parado un poquito el carro, ¿no? Pero esta aplicación se actualiza regularmente, no así como Automator, que desde el Snow Leopard pues está ahí hibernada, ¿no? Aunque bueno, es perfectamente funcional, todo hay que decirlo. Entonces, dicho esto y enumeradas algunas diferencias sin el menor ánimo de ser exhaustivo, por supuesto. ¿Dónde podemos conseguir información, buscarnos la vida esto con Workflow, ¿no? Pues bueno, hemos comentado que en la web, en workflow.is, ahí la tenéis, ¿no? Por supuesto, usad nuestro blog. Nuestro blog debe de haber 20 o 30 entradas con referentes a Workflow. Échale un vistazo, ¿no? En nuestro canal de YouTube también tenemos colgados vídeos, algunos cuantos, si serán 8 o 9, sobre el uso de Workflow. En particular, lo que solemos hacer es complementar la información, muchas veces, ¿no?, que escribimos en una web, en un post de la web, la complementamos con un pequeño vídeo, ¿no? Para que, bueno, pues aparte de leer visualmente, pues vemos y explicamos y razonamos el por qué hemos hecho una cosa u otra, ¿no? Entonces, la web oficial, y échale un vistazo a la nuestra también. En cuanto a libros, ¿qué libros tenemos por ahí? Bueno, pues en español tenemos el de Cristian García, ¿no? Todos estos, repito, todos los enlaces los tendréis en las notas, ¿de acuerdo? Os las colgaré.
¿Quién es Cristian García? Bueno, Cristian García seguramente lo conoceréis por el podcast de Apps Max, ¿no? En 8 minutos y Apps Max en formato largo, ¿no? Personalmente lo conocimos en la Bunka, en una charla que nos dio, ¿no? Es un tío genial. Y su libro, yo lo tengo el libro, me costó 4,99 creo que fue, ahora creo que cuesta menos, ¿no? ¿Cómo se compone? Pues tiene una parte en la cual describe las acciones, ¿no? Nos da una información sobre las acciones basadas en su uso mayor a la que nos da la propia Workflow, y aparte nos pone, pues creo que son 10 ejemplos de Workflow en formato vídeo, ¿no? Con lo cual, por una parte tenemos la opción de documentarnos en dudas que tengamos sobre el uso de una u otra acción, y aparte tenemos ejemplos que él cortésmente pues nos ha puesto en vídeo para que los veamos. ¿Qué aspecto positivo tiene este libro? El aspecto positivo es que no está muerto, ¿no? Es que Cristian, a medida que van, por lo que yo veo, a medida que Workflow va lanzando actualizaciones importantes, él va actualizando el libro, con lo cual es un libro digital que no te lo compras hoy y el año siguiente ya está obsoleto, sino que está vivo y actualizado. Esto es muy importante a día de hoy, ¿no? ¿Cómo podemos, si todavía tenemos más dudas o queremos escribirle a Workflow? Pues lo podemos hacer, ¿no? A su soporte, que tenemos que decir que es buenísimo. El que lleva el soporte es Matthew Casinelli, lo podéis seguir en Twitter, yo lo sigo, muy interesante. Que aparte de que tú le escribes y te respondes rapidísimo y siempre con acierto, es que te aporta el tío información, te ayuda realmente. No es un soporte que te escribe y te manda un link, como hacen otros. No, te resuelve. Yo en particular le he escrito varias veces. Le escribí un par de veces con la acción getFile sobre cierta duda que tenía. Un lector me hizo una sugerencia para hacer un workflow con AEMET, ¿no? Que es la Agencia Española de la Meteorología, que es cojonuda, ¿no? Pero que el certificado que tiene en su web pues no está vigente. Con lo cual le escribí a Matthew y le dije, mira, que es que quiero usar mediante Workflow la API de AEMET, ¿no? Cosa que con el Mac la podemos hacer, ¿no? Y está la información, pero que no me deja con Workflow. Y me respondió el tío después de comprobarlo y dijo, mira, si no tiene el certificado vigente, no tienes nada que hacer. O sea, cosa que me fastidió porque la Agencia Española de Meteorología es muy, muy buena, ¿no? Y la API que tiene implementada nos da información sobre cualquier información referente al tiempo que vaya a hacer en cualquier localidad, comunidad, a nivel de país, excelente, ¿no? Pero bueno, según me responde este hombre, no tenemos nada que hacer con Workflow mientras el certificado que tenga no lo tenga actualizado. Es lo que hay, ¿no? Bueno, pues después de toda esta paliza que os he metido, vamos a acabar con 3 conclusiones muy, muy rapiditas, ¿no? Conclusiones. Primera, Workflow es fácil de usar y de aprender. Que nadie se escude en que no sabe programar, que no hace falta, ¿no? Ábrela y pruébala. Es fácil, ¿no? Es la forma más potente que tenemos de automatizar flujo de trabajo, al menos que yo conozca, en el entorno iOS, ¿no? Y como última conclusión, o como último aporte, voy a decir lo siguiente. No nos emperremos en automatizar las cosas con Workflow, o automatizar las cosas con MacOS, o sea, con Automator o con Agar Split. No. Elijamos la herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque muchos beneficios que me pueda a mí reportar una automatización hecha en MacOS, mediante Automator, la voy a ver reflejada en iOS. ¿Por qué? Porque tenemos ese fantástico ecosistema que nos brinda Apple. Con lo cual, antes de implementar o de pensar una automatización, dediquémosle unos minutos a decir, ¿cómo la voy a hacer? ¿Dónde me resulta más fácil hacerla? Con Workflow podemos implementar automatizaciones que son muchísimo más fáciles que hacer que con Automator en MacOS o con Apple Script. Entonces, consejo, elijamos la herramienta adecuada para hacer la automatización, ¿no? Y beneficiémonos del ecosistema que nos aporta Apple, porque lo que yo haga con Workflow probablemente vea los resultados en MacOS por medio del ecosistema y de las sincronizaciones, ¿no? Entonces, último consejo, antes de automatizar, sentémonos y pensémonos dónde nos resulta más rentable implementarla. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está bien por hoy.
había dicho que quería hacer los podcasts de unos 30 minutos como mucho y me he ido a 3/4 de hora. Disculpas y haceros la petición que os hago siempre, que seáis felices. Y si dentro de esa felicidad nos dejáis una reseñita, pues lo agradecemos. Muchísimas gracias. Recordaros que en las notas del episodio tenéis ya distintas formas de contactar con nosotros. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la web. Es muy importante vuestro feedback. También tenéis la opción de suscribiros. Si lo hacéis, recibiréis un correo semanal con las novedades habidas en el blog, en nuestro canal de YouTube y en podcast, en el que se juntarán todos los workflows y scripts que hayamos usado en los artículos de la semana. Por supuesto, es gratis. Nada más por hoy. No me queda más que agradeceros vuestro tiempo y pediros que si os ha gustado el episodio, nos apoyéis dejando una reseña positiva en iTunes. Nos dará visibilidad y podemos llegar a más gente. Sed felices.